Cuando la estrella de mayor perfil se acercó para ajustar mis auriculares, distraídamente me dio un beso en el cabello. Ambos nos quedamos congelados. Porque esto no sucedió en cualquier lugar, sucedió en The Swap, el reality show sobre divorcios. Y ni siquiera éramos de la misma pareja. Después de mi divorcio de Aidan Vance, todos asumieron que me aferraría a él. Se casó conmigo en el apogeo de su carrera, cuando su nombre era el más codiciado de Hollywood. Después de la boda, se reinventó, dio el giro y finalmente ganó los premios que había perseguido durante años. Y cada vez que subía al escenario, alguien del público me mencionaba. ¿Cómo es que tiene tanta suerte? ¿Qué hizo ella para merecer eso? La verdad es que el divorcio había sido idea mía. Pero era algo que había estado esperando en silencio. Cuando empezó a filmar su nuevo programa con Nina Croft, el tipo de estrella en ascenso que sabía exactamente cómo manejar una cámara, ella usó su ropa, usó la funda de su teléfono, jugó a ser una pareja casada con él en el set. Y yo seguía en casa hojeando el calendario, contando los días para que volviera. Cada vez que llamaba, colgaba con la misma excusa, estaba ocupado. Hasta que un día me encontré con Nina en primera clase. Estaba radiante, sonriendo como si fuéramos viejas amigas. Se acercó, con voz cálida, pero con palabras cortantes. ¿Sabes?, me susurró al oído, ¿este vuelo? Lo puse en su tarjeta. Fue deliberado. Ella quería empujarme a dejarlo. Así que hice exactamente lo que quería. Me fui a casa, preparé el equipaje en media hora y me fui. No guardo cosas que otras personas ya han tocado. Afortunadamente no había niños. Aidan se apoyó en la puerta mientras cerraba la última bolsa. Su rostro estaba sereno, indescifrable. ¿Qué más quieres?, preguntó. Tu teléfono, dije. Se quedó congelado por un segundo y luego lo entregó sin luchar. Cuando más me quería, cuando lo acompañé en cada trabajo en un pueblo pequeño, en cada rechazo humillante, hasta que llegó a la cima, mi nombre figuraba en la parte superior de sus mensajes. El único. Ahora me habían reemplazado. Lo único que quedó fue un hilo de chat silenciado. Firmamos los papeles. Me dio todo lo que había ganado a lo largo de los años, hasta el último centavo. Lo único que quería era que lo dejara ir pronto. Él me dijo que realmente amaba a Nina. Había firmado el acuerdo de confidencialidad. El día que me fui, pensé que no volvería a saber nada de él. Hasta que llamó. Encontrémonos, dijo Aidan. Era el primer mes después de nuestro divorcio. Llegué temprano. Desde el pasillo exterior del salón, escuché a su agente hablando con él. No puedes dejar que los fans sepan que hiciste trampa. El programa aún tiene que salir al aire. Divorciado o no, sigue siendo el chico de oro, el favorito de los Oscar. ¿Y ella? Solo es una civil a la que todos esperan ver humillada. Ella no se va a quedar de brazos cruzados. Así que esto es lo que haces, dile que irás con ella a ese reality show sobre divorcios. Hazle creer que hay una posibilidad de recuperarte. Intentará complacerte, se desvivirá por complacerte. Y cuando corten el metraje a la perfección, el público pensará que es patética, y tú, sonrió el agente, saldrás con un aspecto devoto. Hubo una pausa, luego un empujón con el hombro. ¿Estás siquiera escuchando? Las piernas de Aidan estaban apoyadas sobre la mesa baja, con el control en la mano y los ojos puestos en su juego. Respondió. Créeme, dijo el agente, aunque le muevas un dedo, ella vendrá corriendo, como un perro, muy agradecida. Más tarde, en la sala de conferencias, Aidan se reclinó en su silla, haciendo girar distraídamente su teléfono en una mano. Solo bastaron unas pocas palabras suyas y dije que sí. Yo haré el espectáculo, le dije. Sus ojos se fijaron en los míos por un instante. Así que realmente, no puedes vivir sin mí, ¿eh? Estaba demasiado seguro de sí mismo y era demasiado fácil provocarlo. Bajé mis pestañas. Sí. Aidan, ¿crees que aún tenemos una oportunidad? Su mirada se enfrió. Volteó la cabeza y habló en voz baja. Eso depende de cómo te desempeñes. Luego, casi como una ocurrencia de último momento. Pero el guión de este programa no es lo que piensas. La serie se emitiría mientras él y Nina promocionaban su nuevo drama. Para realzar su química en pantalla. ¿La premisa del programa? Un estilo de vida diferente para comprender los problemas matrimoniales. Nina y Aidan compartirían una habitación. Y yo, estaría emparejada con el marido de Nina.
Matthew Thorne, que saltó a la fama a los 19 años, arrasó con todos los premios al mejor actor en una sola temporada y luego se retiró abruptamente para casarse con ella. Aidan había sido el que se benefició de la réplica, con un rostro que se parecía en un 70% al de Matthew. Se rumoreaba que, después de la boda, Nina y Matthew vivieron separados. Ella lo amaba. No podía tenerlo. El balneario de aguas termales. 2 habitaciones. Una pared entre ellas. El espectáculo se transmitió en vivo. Dentro, había una sala de observación para los comentaristas. Afuera, un torrente de comentarios del público en tiempo real. Aidan y Nina, ¿en un reality show de divorcios? Compartiendo habitación. ¡Qué locura! Su química es una locura, energía total de almas gemelas. Te dije que Aidan nunca amó a su esposa. Nadie quiere un peso muerto. He estado esperando que se separen durante años. No lo puedo creer. La amaba tanto. Los productores colocaron relojes con sensor de ritmo cardíaco a Aidan y Nina. Cuando tu ritmo cardíaco llegue a 70, explicó un miembro del personal, puedes salir de la habitación. Romperán el umbral en segundos, vamos. Excepto que, no lo hicieron. Ambos números se estancaron en 68. En privado, ya habían cruzado todos los límites. Demasiado familiar. Demasiado experimentado. Es por eso que, frente a la cámara, se apartaron. Nina es tan educada que ni siquiera se inclina. Aidan, no te contengas. Te apoyamos. Nina estaba sentada con las piernas cruzadas en la puerta. Aidan se quedó en el balcón, dejando que el vapor y el aire frío lo inundaran. Desde el rincón más alejado, tenía una vista parcial de mi habitación. Matthew aún no estaba aquí. Me senté solo en la cama, con el reloj que me controlaba el ritmo cardíaco puesto. Entonces alguien llamó a la puerta. Una figura alta se encontraba en la puerta. Una gorra de béisbol le ocultaba la mitad del rostro, mechones de cabello húmedo se le pegaban a la frente por la niebla termal. Afuera caía una fina lluvia. Llevaba ese aroma fresco, a medianoche y niebla, que se aferraba a él como una aura. Mi luz de luna blanca ha vuelto. Verás, Aidan, sin comparación no hay dolor. No los enfrenten entre sí, gente. Tienes que ponerte esto. Le entregué a Matthew el segundo reloj con medidor de latidos. Aidan odiaba que le dijeran que se parecía a Matthew. El primer año que estuvimos casados, él y yo caminábamos por una calle tranquila pasada la medianoche. Me detuve en seco frente al enorme cartel de la marca de lujo de Matthew. Aidan me echó la gorra por encima de la cabeza, impidiéndome la vista, y murmuró, medio celoso. Me imaginé que te gustaría ese tipo. Ahora, desde la otra habitación, desde su balcón. Aidan lo vio todo. Vio a Matthew entrar, cerrar la puerta tras él y ponerse el reloj en la muñeca. A Aidan no le importó. Sabía desde esa noche que el matrimonio de Matthew con Nina era un acuerdo comercial. A Matthew ni siquiera le agradaba Nina. Así que, por supuesto, no era posible que yo le gustara, una mujer común y corriente, a quien el propio Aidan ya había descartado. Aidan soltó una risa suave y despectiva, como si no significara nada. Pero sus ojos no perdieron ni un solo destello de mi expresión. Hola, Jennifer Ayes. Mi ritmo cardíaco se mantuvo obstinadamente en 50. Extendí la mano. Hola, Matthew Thorne. Él lo tomó. Unos segundos después, el reloj partió el aire con un agudo y urgente bip bip bip. El número de Matthew había superado el límite. Él, sin embargo, estaba más tranquilo que cualquiera en la sala. El reloj está roto, dijo. Oh, respondí. Una vez que cambiamos el reloj, funcionó bien. En la habitación de Aidan y Nina, tras unas cuantas rondas de juegos de compatibilidad, sus pulsaciones se dispararon por encima de los 70. Salieron temprano. En mi habitación, la de Matthew permaneció cerrada a las 25. Patético. Si nunca pasa, le pregunté a uno de los tripulantes, ¿eso significa que tenemos que dormir aquí esta noche? Matthew me escuchó. Hombros anchos y rectos, una sudadera negra con capucha colgando suelta sobre él, su mirada era tan plana que bien podría haber sido un espacio vacío. No, dijo el empleado. Si no apruebas la prueba, estarás fuera en una hora. Fuimos los últimos en irnos. Eso fue doloroso. 0, química. O sea, química negativa. Por favor, corten sus escenas.
Solo quiero a Aidan y a Nina. Los comentarios en vivo se mantuvieron sombríos hasta que la transmisión finalmente terminó. En el abarrotado pabellón de entrevistas posterior al programa, cámaras, luces y el equipo apiñado, Aidan se quedó en un rincón, observando a Nina responder preguntas. De repente, su mirada se posó en mí. ¿Emocionado?, preguntó. Fruncí el ceño. ¿Sobre qué? Ese pequeño momento, dijo, cuando pensaste que Matthew realmente podría estar interesado en ti. Me giré para irme. Él se interpuso en mi camino. ¿Qué voy a hacer contigo, Jennifer? Tenía las manos en los bolsillos y la cabeza ladeada lo justo para parecer despreocupada. Cuanto más lo pienso, más seguro estoy de que divorciarme de ti fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Se oyeron pasos. Aidan se enderezó y volvió a ponerse esa máscara ensayada, cálida, tierna, destrozada, como si yo hubiera sido quien le rompiera el corazón. La entrevista de Nina terminó. Delante de todos, se acercó a mí y me tomó de la mano. Jennifer, dijo, mostrando en su muñeca un cordón rojo deshilachado, aprecia a Aidan. Él te quiere de verdad. Conocía esa cuerda. El año pasado, en nuestro aniversario de bodas, un acosador siguió a Aidan y tuvo un pequeño accidente de coche. No hubo daños graves. Lo arrastré montaña arriba hasta un templo, con los ojos cerrados, el corazón dolorido y una sola oración, que estuviera a salvo. Cuando los abrí, estaba comprando una pulsera de hilo rojo. Creí que era para mí. Pero él había dicho, para calmar mis nervios, que lo conseguiría para él mismo. Y ahora, estaba atado a la muñeca de Nina. No armen problemas, dijo Nina con dulzura para las cámaras. Quiero que sean felices más que nadie. No dije ni una palabra. Ni Aidan ni Nina sabían la verdad. Que había otra razón por la que había aceptado participar en este programa, una razón silenciosa y tácita que nunca podría decir en voz alta. Porque ese día, cuando cerré los ojos en el templo, mi corazón no estaba lleno de Aidan en absoluto. El programa se filmó los fines de semana. El gancho era simple, parejas de fin de semana. Durante la semana, volví a lo que solía hacer, tratar de recuperar mi lugar como agente en mi antigua compañía de entretenimiento. Matthew y Nina están divorciados, me dijo mi ex jefe. Tenía un contrato de 10 años con la empresa de su padre. Ahora por fin es libre. Está reconstruyendo su propio estudio. Te presenté. Seguí la dirección que me dio hasta un estudio de sonido, y allí estaba, Matthew Thorne. La luz estaba detrás de él, su perfil recortado en líneas nítidas y rebeldes. Era el tipo de rostro ideal para una pantalla de cine. Era aún más difícil acercarse a él de lo que había imaginado. Esperé afuera por un largo tiempo. Hasta que por fin salió su asistente. Lo siento, señora Hayes. No podré reunirme hoy. En el camino de regreso, mi coche se averió. Las 11 de la noche. Afuera, en un tramo solitario de carretera. La lluvia caía en láminas plateadas. Me quedé bajo un paraguas, esperando la grúa, mirando los faros del coche parpadear y desvanecerse en la distancia, cada uno un fantasma en la oscuridad. Ninguno de ellos era para mí. Entonces un rayo de luz me invadió. Una camioneta negra aminoró la marcha y bajó la ventanilla. El asistente de Matthew se asomó. Señora Hayes, vamos, entre. Matthew estaba atrás, con una gorra de béisbol inclinada sobre su rostro, dormido. Su respiración era superficial. Sus largas piernas se encogieron para adaptarse al espacio reducido. El todoterreno estaba abarrotado de cosas, cajas, equipos, 2 chaquetas de traje colgadas junto a la ventana. El aire estaba impregnado de un aroma limpio y resinoso a pino. El mismo olor que había percibido en mi mano ese día, él la estrechó. Señora Hayes, voy a la gasolinera a comprar agua. ¿Quiere una? Preguntó su asistente en voz baja. Llámame Jennifer, dije. Iré contigo. Él lo ignoró con un gesto. No, me daré prisa. La puerta se cerró con un clic. Y luego quedamos solo Matthew y yo. Nadie más. Sin cámaras. Los faros exteriores parpadeaban débilmente, proyectando sombras en el coche. Dentro, estaba oscuro. Incluso con toda una fila de asientos entre nosotros, su respiración se sentía lo suficientemente cerca como para tocar mi oído. Mantuve la vista fija en el pequeño mercado al otro lado del aparcamiento, con sus escaparates de un azul intenso. El dependiente paseaba por un pasillo, deteniéndose frente a un expositor.
Me acordé de una tienda de comestibles diferente, hace mucho tiempo, cuando vi uno de los anuncios de Nina. Es preciosa, le dije a Aidan. Se encogió de hombros. Está bien. Entonces no sabía lo que significaba bien. Esa fue la razón por la que no volvió a casa, una y otra vez. Que Nina había sido su primer amor. El que perdió antes de volverse famoso. El que nunca pudo olvidar. Pero ese día en la tienda, todo lo que hizo fue cambiar de tema y preguntar. Cariño, ¿nunca has estado con nadie antes que conmigo? No, le dije. Al menos eso era lo que les había dicho a todos. Ahora, en el coche oscuro, algo me empujó la espinilla. Una pierna larga, estirada desde el asiento trasero. No fue un accidente. Un ritmo lento, deliberado, casi infantil, tap, tap, tap. Retiré mi pierna fuera de alcance. No miré hacia atrás. No dijo una palabra. Mantuve mi posición como si nada hubiera pasado. Jennifer. Su voz era baja, aún áspera por el sueño, con ese tono imprudente que la hacía parecer más joven de lo que debería. ¿Cuánto tiempo sin verte? Después de todos estos años. ¿Cómo pudo seguir pronunciando mi nombre de esa manera, como si fuera algo destinado a ser probado? Al igual que en ese pequeño y sofocante apartamento. Donde, una y otra vez, me ahogué. En las manos que fueron tiernas, pero nunca restringidas. Después de esa noche, Matthew y yo no volvimos a hablar. No fue hasta que llegó el siguiente fin de semana. El programa se renovaba. Cada semana, las parejas se intercambiaban. Este fin de semana, se recuperarían las parejas originales. Director, dijo Nina dulcemente, con su voz llena de profesionalismo cooperativo. Aidan y yo estamos en muy buena forma ahora mismo. Si nos cambias de nuevo, el público te odiará por eso. El director dudó. Pero. Aidan, se volvió hacia él, ¿qué piensas? Y luego, justo frente a mí, me preguntó, ¿a quién elegirás esta noche? Ella había estado esperando este momento, porque cuanto más oscura es una cosa, más anhela ser vista en la luz. Aidan sabía exactamente lo que estaba haciendo. Dejó que su mirada recorriera mi rostro antes de reclinarse en su silla, con voz casual. ¿Acaso tengo que elegir? El público no quiere verla. Nina obtuvo la respuesta que estaba buscando y luego se volvió hacia mí. Jennifer, no te importa, ¿verdad? Es solo que, llevas tanto tiempo siendo ama de casa que quizá no lo sepas, pero en este negocio, la aprobación del público lo es todo. Deberías pensar en el panorama general. Bien. Mi voz era limpia, aguda y no dejaba lugar a negociación. Ante esto, Aidan levantó la cabeza. Ambos esperaban una escena, algo que pudieran incluir en el material adicional, incorporando la amable comprensión de Nina para generar contraste. En cambio, no les di nada. Las líneas que Nina había ensayado con tanto cuidado toda la mañana se le murieron en la garganta. Tras una larga pausa, logró decir con voz quebradiza, bien. No te arrepientas. No lo haré, dije. De hecho, hagámoslo permanente. Su sonrisa vaciló. Fue solo un momento. Luego inclinó la cabeza, se metió un mechón de cabello detrás de la oreja y murmuró. ¿Intentas ponerle celos a Aidan? Todo el mundo sabe que solo te uniste al programa para recuperarlo. ¿Qué harás cuando no esté nada celoso, y te quedes atrapada viéndolo entrar a mi habitación? Desde el otro lado del set, el equipo gritó. El director había tomado la decisión, el arreglo de la semana anterior se mantendría. Justo antes de irse, Aidan se volvió hacia Nina con un tono juguetón en su voz. ¿No te preocupa que ella comparta habitación con Matthew? El nombre hizo que la reacción de Nina fuera más grande de lo esperado, como si acabara de escuchar el final de un chiste cósmico. Nunca lo he visto como nadie, dijo. Luego, con una breve risa incrédula, dijo, ¿ella? Podrías encerrarlos en una habitación durante un año y ni siquiera la tocaría. Intercambiaron una mirada, sin palabras, practicada, y luego sonrieron al unísono. Justo frente a mí, Aidan se quitó el abrigo y lo puso sobre los hombros de Nina. Jennifer, dijo, si estás tratando de recuperarme, tendrás que hacerlo mejor que esto. Él quería provocarme. Empújame a romperme, aquí mismo, para que pueda hacerse la víctima frente a la cámara. Aidan y Nina fueron llevados a una villa de lujo, la recompensa por el puntaje más alto de la semana pasada. Nina publicó una foto de una cena a la luz de las velas en las redes sociales.
El feed de comentarios en vivo ya lo estaba devorando. Lo vi todo en la camioneta de producción, mientras navegaba por mi teléfono. La furgoneta se dirigía hacia la parte antigua de la ciudad. Si no aumentan su puntuación de ritmo cardíaco esta noche, serán eliminados, ¿verdad? Nunca eliminarán a Matthew. Es demasiado famoso. Simplemente cambiarán a su compañero. Aburrido, ¿por qué Matthew aceptó este trabajo? Cuanto más raro se pone, más ganas tengo de verlo. Presiento que algo está por venir. El que esté al mando lo ha perdido. Si pasa algo entre ellos, me como el sombrero. Cerré mi teléfono y miré hacia arriba. Entonces, ¿dónde nos quedaremos Matthew y yo esta noche? Pregunté a la tripulación. Ustedes dos tuvieron la puntuación más baja, dijo uno. Así que les tocará la ronda de castigo. Esta noche, se quedan en. La camioneta aminoró la marcha. Matthew inclinó la barbilla hacia la ventana. Allí, dijo. Frente a nosotros se alzaba un viejo edificio de apartamentos, ladrillos desgastados, balcones estrechos y ropa tendida ondeando en el aire húmedo. Tu alquiler por la noche. Salimos de la camioneta. La única cámara que tenía era una transmisión en vivo montada en el tablero desde el interior del auto. Estaba demasiado lejos para captar mi rostro, solo un contorno retroiluminado, sin audio. Me quedé en la puerta, con el cerebro vacío durante unos segundos. Luego saqué mi teléfono y llamé a mi ex jefe, y también a mi sufrida mejor amiga, Isabelle. Matthew me dijo, ¿cuánto tiempo sin verte?, dije. En ese momento necesitaba que me echara un balde de agua fría sobre la cabeza. ¿Y bien? La voz de Isabelle era exactamente la que esperaba, seca como la ginebra. ¿Qué más se supone que debe decir? Pero ella no se detuvo allí. Sin ánimo de ofender, pero todos tenemos un ex. Él tiene todas las opciones del mundo, ¿por qué elegiría a una mujer divorciada? ¿Solo porque se apoyaron el uno en el otro durante unos meses? Siendo sinceros, ese fue el peor momento de su vida. ¿Quién demonios quiere revivir eso? Ella no estaba equivocada. Colgué. Giré la llave. Matthew estaba en una escalera, cambiando una lámpara de techo. Al levantarse, su sudadera se movió, mostrando músculos magros moviéndose bajo la piel. Exactamente igual que en aquel entonces. Como aquella vez que lo habían conectado para una escena de riesgo, con vendas apretadas alrededor de su cintura. La vieja lámpara de tungsteno parpadeaba en su mano, se apagaba y se encendía, inundando la habitación con ese brillo cálido y frágil. Era demasiado familiar. Tan familiar que no pude entrar de inmediato. La cena, dijo cuando me vio. Solo una palabra. Sin cambios de expresión. Lo cual hizo que mi inquietud se sintiera aún más fuera de lugar. Era solo yo, pensando demasiado. Para él, este espectáculo probablemente no fue más que una manera ordenada de terminar su matrimonio. Afuera estaba nevando. Alto y de hombros anchos, con el rostro de líneas limpias, Matthew apoyó una mano en el mostrador mientras doraba un chuletón en una sartén. El tipo de imagen que podrías poner en un catálogo de material para marido. Tomé una foto de su espalda y la publiqué en las redes sociales. Considero que he cumplido mi cuota para el equipo de producción. Después de cenar ni siquiera me dejó tocar los platos. Tan eficiente como siempre, se enjuagó las manos y luego, sin que se lo pidiera, comenzó a hacer mi cama. Solo había uno. Tomaré la palabra, dijo. ¿Tu espalda?, pregunté, ¿necesita cambiarte el vendaje? Puedo hacerlo yo mismo. Cuando salí de la ducha, con el pelo mojado, la manta fina ya estaba tendida en el suelo. Él estaba inclinado sobre su maleta, sacando un rollo de vendaje blanco y largo. Instintivamente aparté la mirada y tomé mi teléfono. Apareció una nota de voz de Aidan. Tenía los dedos mojados, pulsé el altavoz sin querer. Había visto mi publicación en las redes sociales. ¿Te gustó la comida? ¿Recuerdas la pastelería que mencionaste? Te compré ese pastel. Ese pastel, el que dije que quería el año pasado para mi cumpleaños. Él nunca me lo compró entonces. Ahora, meses después, solo lo compraba para alimentar su imagen de marido devoto en el programa. Me quedé mirando el teléfono. La luz sobre mí se atenuó, bloqueada por Matthew. ¿Puedes ayudarme?, preguntó. Él sostenía el vendaje. ¿No acaba de decir que podía hacerlo él mismo? Le cambié el vendaje, enrollándolo lo mejor que pude. Mis brazos no eran lo suficientemente largos,
tuve que rodearlo con ello sin apretar para que funcionara. El viejo apartamento del norte tenía poca calefacción. Afuera, la nieve traía el olor a lluvia y se colaba por las rendijas de las paredes. Hacía frío. Aún así, mantuvimos la distancia. Mis dedos solo rozaron el vendaje. Su rostro permaneció de espaldas. No como aquel año, en el apartamento del sur, sin luz, sin aire. Había sido sofocante. Lo suficientemente caliente para hacerte imprudente, para tomaros el uno al otro como si no hubiera un mañana. Hacer clic. La lámpara de tungsteno que estaba encima de nosotros se encendió. En aquel entonces, cuando estábamos demasiado pobres como para esperar algo mejor, nunca reemplazábamos una lámpara si no era necesario. Simplemente la arreglábamos una y otra vez, soportando su zumbido en plena noche. A los 18 años, Matthew me había dicho: cuando zumba, significa que estoy pensando en ti. Esta noche, en un momento en el que no nos faltaba nada, la lámpara zumbaba una y otra vez. Lo miré. ¿No lo arreglaste bien? Él dudó y luego me miró directamente a los ojos. No. Lo hice a propósito. ¿Por qué? Si lo arreglo, no lo oirás más. Me quedé congelado. Me quitó la venda de las manos y terminó de envolverla él mismo, rápido y seguro. Jennifer. Costillas o pastel. La gente siempre debe ser honesta cuando se trata de comida. Costillas. Está bien. Me comeré mi sombrero. Esta extraña mezcla de no estar cerca pero también mantener deliberadamente la distancia, parece extraña. Oh, Matthew acaba de apagar las luces. ¿Qué es lo que mi membresía VIP no puede ver? La verdad es que, no pasó nada. Matthew se acurrucó en el suelo envuelto en una manta fina y respiraba entrecortadamente. Me quedé en la cama, mirando al techo, incapaz de dormir. El colchón era demasiado ruidoso, cada giro lo hacía crujir y gemir. Ya me había quejado de ello con él antes, hace años. Pero en aquel entonces, mis quejas venían acompañadas de algo más, un murmullo entrecortado, medio risueño, medio derrotado. Mateo, no, te lo tomes con calma. Cuando éramos jóvenes, pasábamos las noches sin dormir. Ahora, un movimiento en la cama, un chirrido de los resortes. Y los recuerdos volvieron en masa. No solo para mí. Mateo apartó la manta, vistiendo solo una camiseta fina de color gris, y salió, cerrando la puerta detrás de él. El clic del pestillo se escuchó nítido en el silencio. En la profunda noche bañada por el neón, un cigarrillo brillaba en su mano. Cuando lo conocí, no fumaba. Era bueno. Demasiado bueno. Incluso ahora, no lo fumó, solo lo encendió. Un par de faros iluminaron la calle. Matthew y Aidan se cruzaron cuando el coche se detuvo. Entrega de pastel, dijo Aidan, a modo de explicación, y luego se inclinó hacia la ventana para mirar dentro. Vio la cama y el suelo, las mantas separadas, la distancia evidente. Y sonrió como si lo entendiera todo. No puedo evitarlo, dijo Aidan con ligereza. Es muy pegajosa. Dos hombres que apenas se conocían. Uno no hablaba, el otro no podía parar. Lleva siglos deseando esto, continuó Aidan. Si no es de mí, no lo probará. Mañana lo verá y estará encantada. Inclinó la cabeza y miró fijamente a Matthew. Soy su primer amor, ¿sabes? ¿Es eso cierto? ¿Por qué iba a mentir?, dijo Aidan encogiéndose de hombros con naturalidad. Solo se apuntó a este programa para recuperarme. El pastel. Nunca lo vi. Ni siquiera cuando me desperté a la mañana siguiente. La transmisión en vivo había finalizado. Para el segmento de entrevista adicional, los cuatro estuvimos juntos por primera vez. Fui el último en llegar. Un miembro de la tripulación me entregó un auricular. Mi cabello todavía estaba húmedo por la ducha, demasiado suave para mantener el micrófono en su lugar. Al otro lado de la mesa, Nina y Aidan estaban sacando cartas para la sesión de preguntas y respuestas. Con la cabeza gacha, lo intenté de nuevo. El auricular se resbaló. Una mano a mi izquierda lo atrapó antes de que tocara el suelo, rápido y preciso. Gracias, dije, extendiendo la mano para quitárselo a Matthew. Pero no me lo soltó. En cambio, me lo colocó él mismo en la oreja, ajustándolo con dedos expertos. No fue íntimo. No precisamente. Solo un colega cuidando a otro, frente a las cámaras y en una sala llena de gente. Está atrapado,
murmuró. Entre el cable del micrófono y mi cabello. Lo cual significaba que tenía que inclinarse más cerca. Al otro lado de la mesa, la voz de Aidan se escuchaba en la pequeña charla, su mirada se dirigía hacia nosotros con el rabillo del ojo. Podría no haber sido nada. Si no fuera porque Matthew, sin pensarlo, me dio un beso en el pelo. El olor lo golpeó instantáneamente, demasiado familiar. No cambio lo que me gusta. El mismo champú, el mismo aroma, todos estos años. El que le gustaba. La habitación quedó en silencio. Aidan se levantó bruscamente. Matthew se echó hacia atrás, con expresión serena y voz perfectamente educada. Lo siento. No quise chocarte. El director intervino, suavizando las asperezas. Pasa todo el tiempo. Pasemos a la siguiente pregunta. No había sido más que un destello, un toque, luego una distancia, tan rápido que Aidan tal vez ni siquiera estaba seguro de lo que vio. Un accidente. Probablemente. Él volvió a sentarse. El juego de preguntas y respuestas. Cuando fue mi turno de sacar una carta, saqué la primera carta de amor. El director preguntó, ¿fue tu primer amor tu mayor amor? Aidan había estado recostado en su silla, con un codo apoyado bajo la barbilla, pero ahora esa pereza se había disipado. Sus ojos se clavaron en mí. Alrededor de la mesa, todas las miradas rebotaban entre nosotros dos. Todos asumieron que mi primer amor fue él. Sí, dije. Ante mi respuesta, Aidan se irguió, sin poder ocultar un destello de satisfacción. Incluso miró de reojo a Matthew, como si estuviera reclamando algo. Pero Matthew ni siquiera lo miraba. Estaba vuelto hacia la ventana, con la mirada perdida en la nieve que caía. En el cristal, mi reflejo flotaba junto al suyo. La misma pregunta, dijo el director. ¿Matthew? Nos emparejaron para el segmento, lo que significaba que la tarjeta era la misma. Nina no fue su primer amor. Nadie sabía quién era. Ella es horrible, dijo Matthew en voz baja. Tan silenciosamente, las palabras se deshilacharon en los bordes, llevando un rastro de algo que nunca había escuchado de él antes, casi, herido. La sala se volvió más nítida y la gente se inclinó hacia ella. ¿Qué hizo?, preguntó el director. Por ejemplo, dijo Matthew, alargando las palabras, casarse con otra persona, pero seguir diciendo que su mayor amor soy yo. La frase quedó allí colgada, inconexa, imposible de ubicar. Nadie parecía entenderlo. Pero la frente de Aidan se frunció, solo ligeramente. El director giró la última carta. Jennifer, ¿qué te gustaría decirle a tu primer amor ahora? Un centenar de respuestas seguras pasaron por mi mente. Lo que salió fue, espero, que no me odie demasiado. Perfectamente razonable. Perfectamente legible para toda la habitación. Todos asumieron que quería decir que quería reconciliarme con Aidan. Esa suposición lo ablandó. Recuperó su aire perezoso y divertido, arqueó las cejas como si fuera a darme largas, sin darme nada. Hasta que Matthew, en su turno, dijo con serenidad, mentí antes. No la odio. Ese fue el momento en que Aidan empezó a darse cuenta. Aquí algo no cuadraba. Domingo por la noche. La transmisión en vivo de esta noche significó que ambas parejas regresarían al hotel de aguas termales donde todo comenzó. Para lograr el máximo dramatismo, los productores nos metieron a los cuatro en el mismo auto. Los comentarios seguían estando mayoritariamente de parte de Aidan y Nina. Pero la corriente estaba cambiando, lo suficiente para que lo notáramos. Piénsalo, a menos que seas tan ciego como su marido Aidan, te unirías a nuestro lado. Básicamente están coqueteando frente a Aidan, y él está sonriendo como un idiota. Es pura coincidencia, ¿verdad? Es imposible que Matthew haya tenido algo que ver con ella antes de esto. Nuestros nombres, el mío y el de Matthew, empezaban a aparecer más frecuentemente. Algunos espectadores amantes del caos incluso crearon una etiqueta CP para nosotros. Así que, justo antes de embarcar, el director me dio un trozo de papel doblado. Ábrelo en el coche, murmuró. Solo para ti. Aidan conducía. Había cámaras dentro del coche. Nina corrió delante de mí para agarrar el asiento del pasajero. Oh, se giró con una mirada inocente y los ojos muy abiertos. No tiene nombre, ¿verdad? No irás a ser mezquino con esto, ¿verdad? Aidan estaba listo para un espectáculo. Quería verme erizarme, solo para poder intervenir después, fingir ser un juez justo y lanzarme una pizca de dulzura.
En lugar de eso, los ignoré y me deslicé en el asiento trasero. Cuando el semáforo en rojo, ambos miraron por el espejo retrovisor al mismo tiempo. Aidan me estaba mirando. Nina estaba mirando a Matthew. Y Matthew y yo estábamos en extremos opuestos del asiento trasero, lo más separados posible. Jennifer, dijo Nina de repente, extendiendo la mano. Un anillo brillaba en su dedo. El regalo de anoche de Aidan. Exactamente el mismo estilo que mi anillo de bodas. No se equivoquen, dijo con dulzura, dirigiendo la voz hacia las cámaras. Es para nuestros personajes en la serie. Se los muestro para que no le den demasiadas vueltas. Pero supongo que no entenderías el amor que un actor siente por un papel, ¿verdad? O sea, de los 4, eres el único que no es actor. No tienes ninguna motivación profesional. Ella siguió y siguió, esperando incluso un destello de celos en mi cara, algo que pudiera mostrarle al público. Fue tanto para beneficio de Matthew como para mío. Lástima que Matthew quedó inconsciente a los 2 minutos de comenzar el viaje. Y yo, mantuve la cabeza gacha, los ojos fijos en el pequeño trozo de papel que tenía en la mano. Las palabras eran simples, casi absurdas. Toma la mano de Matthew. Que nadie se dé cuenta. La carretera de la mañana era ancha y casi vacía. La vegetación tropical se extendía infinitamente a ambos lados, un mar ondulante de verde. La brillante y suave luz del sol invernal se derramaba sobre la mitad del coche. Hacia donde quiera que miraras, había oro bajo el sol. Más adelante, entrando al túnel, anunció finalmente el GPS. Por fin, un tramo de sombra. Miré hacia un lado. Los ojos de Matthew estaban cerrados, su mano larga y de líneas limpias descansaba libremente en el espacio entre nosotros. Podría sostenerlo. Él nunca lo sabría. La oscuridad nos invadió, iluminada únicamente por el resplandor pasajero de las lámparas del túnel. Tomé aire. Extendido. Justo cuando mis dedos rozaron los suyos. El hombre que se suponía que estaba dormido tosió y se movió, apartando la mano. ¿Se dio cuenta? Mi pulso saltó, golpeando con fuerza contra mis costillas. Quería dar marcha atrás, pero sería demasiado obvio. Así que dejé mi mano en tierra de nadie, apoyada en el asiento de cuero entre nosotros. Jennifer, la voz de Nina llegó desde el frente. ¿No crees que la persona que es engañada tiene parte de la culpa? Si no puedes conservar a tu pareja, no puedes culpar a otra persona por quitártela. El túnel era corto, demasiado corto. Antes de que pudiera retirar la mano, ya estábamos de nuevo bajo la luz del sol. Giré mi cara hacia la ventana, retirando mi mano. Y en ese momento, fue capturado. Cálido. Seco. Seguro. Me estremecí por instinto, pero él no me soltó, simplemente entrelazó sus dedos con los míos. La radio estaba reproduciendo una vieja canción pop, alegre y animada, que contaba la historia de una mujer que se despertó temprano una mañana, abandonó a su marido infiel y esperó a que él despertara para descubrir que ella se había ido. El coro seguía repitiéndose. Probablemente ya se esté dando cuenta. Probablemente ya se esté dando cuenta. Probablemente ya se esté dando cuenta. 5 segundos antes de que terminara la canción, Aidan, aparentemente molesto porque había estado ignorando a Nina, captó mi mirada en el espejo retrovisor. Por eso algunas personas merecen ser traicionadas, dijo. Estaba tan concentrado en captar cualquier destello de reacción de mi parte que nunca se dio cuenta. En medio del asiento trasero de cuero, 2 manos estaban firmemente entrelazadas. Había olvidado algo. Matthew era un hombre posesivo y peligroso. En la oscuridad, no podía sostener su mano. Si fuera Sa, tenía que ser bajo la plena luz del día. La transmisión en vivo del tercer fin de semana fue una filmación al aire libre. Nos dirigíamos desde el hotel de aguas termales a la ciudad vecina, una ciudad con una costa invernal larga y azotada por el viento. Me enteré hoy, dijo el director desde la parte delantera del autobús turístico, mientras repasaba el plan. Matthew y Jennifer crecieron en el mismo lugar. El tema de esta semana fue regresar a la ciudad donde Matthew fue a la escuela. Nadie jamás pensó que pudiéramos tener una conexión. En la primera fila, Aidan frunció el ceño. Se giró en su asiento para mirarme desde el otro lado del pasillo. No exactamente, dijo Matthew. Solo estaba allí de traslado. Todos en la industria sabían que la infancia de Matthew había sido dura, un padrastro abusivo y una madre que malgastaba lo poco que tenían. Era uno de los temas de conversación que sus detractores siempre esgrimían. No tenía idea de que tu vida fuera así, dijo Aidan,
con un tono cortante y petulante. A él nunca le había gustado Matthew. En la mente de Aidan, los premios y la carrera de Matthew no tenían nada que ver con el talento, solo con el hecho de que, a los 19 años, había sido tomado bajo el ala del padre de Nina, uno de los hombres más poderosos en el negocio. Esa relación había alterado el curso de la vida de Matthew. Ahora, divorciado de Nina y separado de la empresa, Matthew no tenía recursos. Todos ellos irían inevitablemente a parar a Aidan. Nadie en el autobús quería tocar el silencio que siguió. Ha hecho bien en llegar hasta aquí, dije, apoyando la cabeza contra el cristal. Mi voz se mantuvo serena. No todos empezamos desde el mismo lugar. ¿Qué sentido tiene comparar? Al bajar del autobús, paseamos por las calles de la ciudad, parando en pequeñas tiendas. Finalmente llegamos a la antigua escuela de Matthew, Northwood Ig. Estaba situado a mitad de una pendiente y las puertas se abrían directamente al mar. ¿También fuiste a Northwood?, preguntó Aidan, caminando a mi lado. Ya se lo había dicho antes, pero nunca me escuchó. Sonrió, pero no había nada de calidez en su sonrisa. ¿Y tú y Matthew nunca se conocieron? No, dije. Había 25 clases en cada grado, y no estábamos en el mismo año. Detrás de nosotros, Matthew levantó la vista. Su mirada se clavó en mí, oscura, directa. Ella estaba un año delante de mí, dijo. Algo en eso hizo que Aidan apretara la mandíbula. Aceleró el paso, instando al grupo a avanzar al siguiente punto. En una parada de autobús, el director hizo una pregunta a la audiencia de la transmisión en vivo. Matthew, ¿tu primer amor también fue de Northwood Ig? Sí. De alguna manera, terminó parado justo a mi lado. Inclinó la cabeza para escuchar la pregunta, pero sus ojos nunca me miraron. Ella era un poco feroz, dijo. Siempre me había descrito así, feroz. En Northwood, un solo grado tenía más de 1000 alumnos. En teoría, Matthew y yo podríamos habernos graduado sin cruzarnos nunca. Si no le hubiera gustado saltarse clases. Y si no hubiera sido el tipo de supervisor de pasillo diligente que se toma en serio atrapar a los que se ausentan de la escuela. ¿Podrías simplemente no denunciarme? Matthew, de 16 años, de complexión delgada y hombros anchos, me miró con una especie de encanto perezoso. No, dije rotundamente. Afirmó que se saltó las clases para asistir a un festival de cine underground gratuito. El tipo de cosas que los padres descartaban como inútiles, poco rentables y poco prácticas. Está bien, dijo, sonando tan agradable que pensé que se dirigía de nuevo al aula. En cambio, silbó levemente, saltó el muro y se fue. Sin esfuerzo. Luego se dio la vuelta. Ojos brillantes y despreocupados, como si nada en el mundo pudiera tocarlo. Adelante, escríbelo, gritó. Adiós. Nunca me ha gustado la gente que no sabe seguir las reglas. Mira, Matthew está de nuevo en acción, dijo Isabelle, mi mejor amiga, apoyada en la barandilla del balcón a mi lado, observando desde el pasillo cubierto mientras él estaba debajo de un árbol, sacando más cartas de amor de su casillero. Mantuve la cara fría. No me gusta la gente que no escucha. De alguna manera, me escuchó. Desde esa distancia, sus ojos oscuros se levantaron y se encontraron con los míos con un brillo que era casi burlón. Nunca deberíamos haber tenido ningún tipo de contacto. Hasta el día que alguien me siguió a casa. Se lo dije a mi madre. Estaba demasiado ocupada divorciándose de mi padre como para preocuparse. Después de escucharme, se volvió hacia mí y dijo, con la voz apagada y llena de una especie de tristeza agotada, si me divorcio de tu padre, solo quiero a tu hermana. Era fácil querer a mi hermana. Había estado saliendo con un pandillero local. Cuando se aburrió, buscó a alguien más guapo, pero no quería ser la mala. Entonces miró al primero directamente a los ojos y le dijo, mi hermana no quiere que esté contigo. Ese niño de la pandilla local era el que me estaba siguiendo. Él encontró mi número. Y empezó a enviar mensajes. Sé en qué clase estás. Espérame. Incluso si paso unos días en el reformatorio, te haré sangrar, perra. De camino a casa las sombras seguían siguiéndome. El tipo de personas que eran capaces de cualquier cosa. La parada de autobús fuera de Northwood Ig. Nieve nocturna. Matthew estaba allí, esperando un autobús. Su mirada era aguda, indescifrable, tormentosa un segundo, tranquila al siguiente. Un rostro que te advertía que no tentaras a la suerte. Caminé directamente hacia él y me paré a su lado.
pretendiendo que nos conocíamos. Él levantó una ceja, miró más allá de mí y vio a los hombres que venían detrás de mí. ¿Sigues mirando? Su voz era toda filosa. Piérdase. Arrogante. Imprudente. Y aún así, funcionó. Ellos retrocedieron. Matthew se puso a caminar detrás de mí y me acompañó hasta casa. En realidad no peleo, dijo. Farol. Pero lo llevaba como una armadura. Lo siento, murmuré, culpable. Te he metido en esto. Gracias. Se detuvo frente a mí, bloqueando la luz de la farola. No, dijo con voz clara y suave. Quise decir que soy el tipo de persona que escucha. Yo le creí. Tal vez realmente se saltó clases solo para ver películas. Con unos ojos tan desprevenidos, tan libres de cualquier impureza, ¿cómo no podría hacerlo? Si no lo hubiera hecho, al día siguiente lo habría atrapado en un callejón. Observándolo mientras él y algunos otros acorralaban a los chicos de la pandilla. Su mirada era fría. Desgastado y cruel de una manera que nadie de su edad debería haber sido. Inclinó la cabeza y lanzó un encendedor al aire, atrapándolo una y otra vez. Hasta que el niño pidió clemencia. Después de eso, nadie se atrevió a molestarme. En mi segundo año de universidad, me mudé a una nueva ciudad. Mi hermana llamó. Mamá sigue sin querer verte, dijo con ligereza. ¿Qué quieres que te diga? Te pareces demasiado a papá. ¿Qué quieres?, pregunté. Ella soltó una pequeña risa. ¿Te acuerdas de ese chico guapo y pálido del instituto, Matthew? ¿Tienes su número? La sangre nos vuelve cobardes, nunca había podido cortarla del todo. Pero ese día, bloqueé su número. Y durante décadas, a través del matrimonio, a través del divorcio, nunca volví a hablar con ella. En ese momento, Matthew acababa de terminar sus exámenes de ingreso a la universidad. No habíamos hablado en 3 años. Éramos desconocidos. El tercer episodio había funcionado tan bien que los productores decidieron que el cuarto se desarrollaría en mi ciudad. Pero eso simplemente repetiría el formato de la semana pasada. ¿A qué universidad fuiste?, preguntaron. Ciudad portuaria. En el momento que lo dije, uno de los miembros de la tripulación parpadeó sorprendido. Espera, ¿no era ahí donde también iba Matthew a la escuela? Al otro lado de la mesa, Aidan levantó la mirada. Había algo allí, una inquietud y una sensación de inquietud que se desarrollaban en sus ojos, como una tormenta a punto de estallar. La cuarta transmisión en vivo se superpondría con el final del nuevo drama de él y Nina. Según el plan original de su manager, los comentarios sobre mí en las redes sociales ya deberían haber sido una ola de odio. Pero la realidad era otra. Gracias a mi tranquilo distanciamiento y a las explosivas parejas del programa, mi extraño CP con Matthew fue ganando terreno silenciosamente. Jennifer y Matthew actúan distantes en público, pero sabes que no es tan simple. Te lo digo, ese viaje en auto del segundo episodio tuvo una energía extraña. Estoy enfermo, es decir, me pongo feliz cada vez que Aidan parece enojado. El gerente cambió de estrategia rápidamente y compró espacios en tendencia. Almohadilla Jennifer Drama Queen. Almohadilla Jennifer desperdició los mejores años de Aidan. Varios hashtags con mi nombre subieron en el ranking. Luego una pequeña cuenta publicó lo siguiente. Ya están divorciados. En una hora ya tenía más de 1000 me gusta. Al propietario de la cuenta le gustaron todos los comentarios que apoyaban a Aidan y Nina. 30 minutos después, volvió a publicar, esta vez, una foto mía en ropa informal, con la piel pálida y el cabello desordenado. El título, no me extraña que no te quiera. Esa foto la tomé cuando Aidan estaba en casa enfermo con un fuerte resfriado. Me había doblado por los calambres, pero aún así le preparé gachas de avena. Era muy quisquilloso, cuando no se sentía bien, solo comía lo mío. Toma una foto, dijo. Le dije que no quería porque me veía horrible. Él insistió, dijo que quería recordar lo buena que era su esposa con él y me metió en el marco. Meses después, revisando su teléfono durante el proceso de divorcio, descubrí la verdad. Ese mismo día, esa misma foto. Se lo envió directamente a Nina. Ella es una vagabunda. Ya no lo soporto más. Esta vez, la sección de comentarios bajo la cuenta quemadora no salió como ella esperaba. Algunos usuarios respondieron. ¿Te diviertes publicando información personal de otras personas? Esto es muy privado, bastante sospechoso, me hace preguntarme quién eres.
¿Quién no se ve así en casa? El propietario de la cuenta comenzó a borrar respuestas. Cuando la situación no cambió, eliminó la publicación por completo. ¿Creaste una cuenta desechable para destrozar a Nina? La noche antes de la transmisión en vivo, Aidan me llamó. Envió una captura de pantalla. Reconocí el nombre de usuario inmediatamente, uno de sus fanáticos más fieles, que ahora se estaba volviendo contra él y Nina. Aidan estaba en la cima de su carrera, la percepción pública lo era todo. Para el mundo exterior, ni siquiera estábamos divorciados. Y ahí estaba él, participando en un reality show provocador de escándalo solo para alimentar un romance de relaciones públicas con Nina. Parecía una locura. La gente asumió que de alguna manera lo había secuestrado. Los fans de CP eran leales por ahora, pero sus fans solistas más militantes, los que habían luchado por él durante años, se estaban desvaneciendo rápidamente. Lo que nadie de afuera sabía era que se había unido a este programa por necesidad. Para encubrir su engaño. Para echarme la culpa a mí. Esa cuenta solía ser una de tus mayores seguidoras, le recordé. ¿Lo olvidaste? Hizo una pausa. ¿Entonces no eres tú? Por supuesto que no soy yo. Casi me reí. Estaba a punto de colgar. Luego dijo, no importa. Nina está llorando. Está molesta, y tú no eres inocente en esto. Su tono se endureció. Jennifer, tienes que disculparte. Aidan, ¿estás enojado porque Nina está molesta? ¿O porque tus fans se van? Eso le impactó. Bajó la voz, deliberadamente, como si creyera que estaba recuperando el control. ¿De verdad te crees las tonterías que dicen esos internautas sobre ti y Matthew? Entonces se rió, con esa risa petulante y mordaz. Vale. Mejor haz como Matthew. Deja de gustarme, es agotador. Antes, cuando llegábamos aquí en medio de una pelea, yo me habría echado atrás. Esta vez, la palabra salió de mi boca antes de que pudiera pensar. Está bien. Sabía que no lo harías. Espera, ¿qué? Había estado hablando en piloto automático, a mitad de la oración, antes de darse cuenta. ¿Qué acabas de decir? Él me había escuchado. No lo repetí. Colgué. Para la transmisión en vivo del fin de semana, el manager de Aidan había estado esperando toda la noche a que perdiera la compostura. En cambio, fue Aidan quien se resbaló. Estaba secando el cabello de Nina. A mitad de camino, su brazo se cansó y le devolvió la secadora. No es gran cosa, excepto por una cosa. En el instante en que se lo entregó, dijo, Jennifer, sujeta esto. Le tomó un momento darse cuenta de lo que había hecho. No fue hasta que vio que el rostro de Nina se congeló que lo notó. Esa noche, Matthew no estaba en el programa. Su película, su proyecto de regreso, había sido nominada a un premio internacional. Estaba en un vuelo a Francia. Deambulé solo por la ciudad, calles por las que no había caminado en años. Cuando regresé al hotel, Aidan estaba esperándome en mi puerta. ¿No debería haber estado cenando con Nina? Los productores me dijeron que Aidan había solicitado volver a nuestra pareja original. Siempre fue parte del formato, dijo el director. Solo por esta noche. Dentro de la suite, escudriñé los rincones y noté cada cámara. Aidan cerró la puerta detrás de él. Su rostro estaba tranquilo, pero afilado. Sobre la mesa de cristal color ámbar había un abundante despliegue de comida. Come, dijo. Lo preparé yo mismo. En todos los años que estuvimos casados, él nunca había hecho esto. Cuando no recogí mis palillos, sonrió levemente. ¿Qué? ¿Puedes comer bien cuando estás con él, pero no conmigo? Le dije la verdad. Mirar tu cara me hace perder el apetito. Sus pupilas se tensaron. En cuestión de segundos, lo disimuló, forzándolo a sonreír de nuevo. Así que solo porque llevo 2 semanas con Nina, ¿perdiste la esperanza? Jennifer, es trabajo. No puedes estar celosa todo el tiempo, ¿verdad? Una parte de él seguía actuando ante las cámaras, agregándole esa imagen de devoto. Y una parte de él todavía creía que todo lo que se necesitaría sería la más mínima muestra de calidez. Y volvería a subir a su órbita. Pero no lo hice. Cuando llevé mis cosas a la otra habitación, su cara estaba de piedra. Se quedó solo en la mesa del comedor, viendo cómo la comida se enfriaba, sin tocar un bocado. No volví a salir. Al final, dejó escapar una risa corta y amarga. Luego llamé al servicio de habitaciones y recogí toda la mesa.
La llave de la puerta de una suite no tiene nada de especial, cada miembro del personal tiene una. Esa noche dormí inquieto. En algún lugar en la neblina del sueño, lo sentí. Un beso. Ligero, deliberado, justo en mi frente. Fresco, como si alguien hubiera llegado desde una noche de principios de invierno, apresurándose para llegar allí. Por la mañana, la transmisión en vivo terminó. En el desayuno, Aidan estaba de buen humor. La pequeña actuación de la noche anterior había cumplido su función, los comentarios en vivo lo estaban animando nuevamente. Pobre Aidan, me duele el corazón por él. ¿Por qué está Jennifer aquí? The Swap es básicamente una versión para parejas de un programa de citas. Si no lo soporta, ¿para qué unirse? Nina, ve a rescatarlo ya. ¿Están locos? Llamó a Nina por el nombre de Jennifer. Puede que los fans de CP sean desagradables, pero esta falsa devoción es peor. ¿Por qué es tan difícil admitir que estás divorciado? Se rumorea que ya lo son. Su manager estaba satisfecho. Las bases estaban sentadas, en el siguiente episodio, podrían anunciar el divorcio. Desfilame una vez, deja que haga el papel del marido agraviado y fiel. Y en el final, Nina lo curaría, le tirarían un poco de azúcar a los fans y los dos podrían salir impolutos. Este episodio es crucial, advirtió su representante. Pase lo que pase, no pierdas la paciencia. Aidan bebió un sorbo de café y sus ojos se posaron en mí. Confiado. Seguro. ¿Qué podría pasar?, dijo. Él sabía que había escuchado cada palabra de la llamada. Y estaba seguro de que, incluso si lo supiera, no haría ningún movimiento. No con el acuerdo de confidencialidad que había firmado. No con el dinero del acuerdo todavía llegando a mi cuenta. ¿Te duele?, preguntó, con la mirada penetrante y llena de desdén. Hagas lo que hagas, nunca serás Nina. Nunca me tendrás. Sus labios seguían moviéndose, lanzando palabras como cuchillos, pero yo no estaba realmente escuchando. Cuando hizo una pausa para tomar un sorbo de café, dejé escapar la pregunta, ligera como el humo. ¿Fuiste tú quien me besó anoche? La puerta estaba abierta. Los miembros de la tripulación iban y venían llevando equipo. ¿Por qué iba a? Empezó frunciendo el ceño. Entonces se quedó paralizado y la comprensión se reflejó en su rostro. El silencio cayó, repentino y pesado. Desde el pasillo se escuchaba su parloteo, más fuerte a pesar del silencio que reinaba en el interior. ¿Cómo conseguiste café? Matthew trajo el desayuno y pasteles para todos a las 5 de la mañana. ¿No recibiste nada? Estaba en el baño. Me lo perdí. Toma el mío, no hagas pucheros. ¿Qué hace ahí atrás? Creí que estaba en el festival. Dijo que había algo importante que tenía que hacer antes de irse. ¿Entonces voló primero aquí y luego a Francia? ¡Qué brutal! Sí, y oí que tiene fiebre. Los sabía. Y Aidan lo sabía. Pero él no lo creyó. Cerró la puerta rápidamente, cortando las voces del exterior, pero no se dio la vuelta de inmediato. Sí, claro, dijo finalmente, con palabras quebradizas. Luego se giró, me agarró la muñeca y me arrancó del sofá, golpeándome contra la puerta. Sabías que había vuelto anoche, dijo con una risa hueca y la mirada vacía. Mentiste sobre que alguien te había besado solo para fastidiarme. Eres repugnante, Jennifer. Su agarre se hizo más fuerte. ¿De verdad crees que podrías gustarle? Si así fuera, si fuera tan tonto, solo sería porque le quité a su esposa. Venganza. Nada más. ¿Entendido? Él me empujó lejos. Te lanzas a la gente, ¿verdad? Eso es todo lo que has sido. Sin eso, ¿quién te querría? Escuché sin decir palabra. Entonces alcancé el cenicero de cristal que estaba sobre la mesa de café y lo dejé caer con fuerza contra su cabeza. El golpe fue sordo. Cayó ruidosamente al suelo. Él me miró aturdido, con sangre corriéndole hacia el ojo. Tú, dijo lentamente, casi con asombro. ¿Cómo pudiste? Afuera, el director estaba llamando a la puerta. Aidan, encontramos algo. Cogió un puñado de pañuelos y se lo secó en la frente. Espera, gritó, mientras metía el fajo ensangrentado en la basura. La puerta se abrió de golpe. El director parpadeó, sobresaltado. ¿Qué te pasó? Nada. Me golpeé la cabeza, dijo Aidan rápidamente, evadiendo la pregunta.
¿Qué pasa? Solo entonces la mirada del director se deslizó más allá de él, hacia la habitación. Me agaché lentamente para recoger el cenicero y lo dejé cuidadosamente sobre la mesa de café. Sin complicaciones. Sin desorden. No hay razón para que la tripulación haga trabajo extra. El director vaciló. A Aidan le dolía la cabeza y la irritación aumentaba. Le arrebató los papeles directamente de las manos al director. Solo un formulario. Normal. Viejo. Una fotocopia de un libro de alquiler. Enumeró los pagos mensuales de un apartamento pequeño. El nombre del inquilino, el mío. $800 al mes. Cada línea de pago tenía una confirmación, la firma manuscrita del pagador. Y esa firma era idéntico al garabato audaz y sin complejos que, en ese mismo momento, se estaba firmando en el telón de fondo de un festival de cine internacional al otro lado del mundo. Mateo. Los veranos en Port City son largos y pesados, el aire es lo suficientemente denso para beber. El verano después de mi segundo año, volví a ver a Matthew. Yo trabajaba a tiempo parcial en un centro de tutoría en la planta baja. Él supuestamente estaba arriba, haciendo modelaje de impresión. Nos conocíamos de vista, pero nunca hablamos. 3 años sin contacto convierten a las personas en extrañas, sin importar lo que haya sucedido antes. Para él, regresar a nuestra antigua escuela implicaba atravesar toda la ciudad, 3 horas y media de traslados. Había alquilado un piso temporal cerca. La noche más calurosa de la temporada llegó con una advertencia de tifón. Yo fui el último en cerrar. Un grupo de personas pasó por el piso de arriba, riendo. Matthew era más alto ahora. Incluso en la parte de atrás del grupo, él destacaba. Ni una sola vez me miró. Cuando llegué al ascensor ya habían desaparecido. Solo aire vacío y silencio. Podríamos haber intercambiado un hola. Después de todo, una vez fuimos compañeros de clase. Me colgué el bolso al hombro y bajé. Una noche de tifón no trae lluvia. El cielo, normalmente negro como la tinta, se había vuelto de un imposible tono rosa intenso. Y allí estaba él, de pie bajo el toldo. Una sudadera con capucha negra de gran tamaño y el cabello húmedo cayendo suavemente sobre su frente. Sus ojos, desprevenidos, captaron el resplandor de las luces del porche. En ese momento, reflejaron la claridad de una noche de verano. Como un perro callejero sin ningún lugar donde ir. Los autobuses dejaron de circular, dijo. Esa noche, lo llevé de regreso a mi apartamento de una sola habitación que costaba $800 al mes. La cama era lamentablemente pequeña. Años después, cuando subió al escenario a aceptar el máximo galardón en su campo, aclamado como un actor genial y venerado por el público, yo todavía estaba en ese mismo apartamento, comiendo fideos instantáneos. Y el único pensamiento en mi cabeza era: su primera vez a los 18 años había sido en mi cama demasiado pequeña. Él merecía algo mejor que eso. Nunca lo entendí. Los medios de comunicación lo llamaron indómito, arrogante, nacido con demasiado talento y muy poco miedo. Pero en mi recuerdo de aquel verano, él siempre fue obediente. Cocinar cada comida. Hacer cada tarea. Excepto en la cama. Allí, se volvió astuto, murmurando mi nombre con esa voz baja y prolongada. Jennifer. Líneas borrosas. Límites ignorados. Dijera lo que dijera, él no escuchaba. Me llevó años darme cuenta de la verdad, su talento no residía solo en la actuación. Y ese trabajo de modelo de arriba nunca existió. 3 horas y media, cruzando la ciudad. Solo para verme. Para verme llegar sano y salvo a casa. Un viaje significaba que tendría que hacer otro. Y otro más. Hasta que llegaron a ser miles. Aidan no se enojó. Fue como si le hubieran extraído todo rastro de emoción. En apenas unos segundos, pareció ver algo con dolorosa claridad. Nunca fui su primer amor. Había sido otra persona, un hombre que compartía quizás el 70% de su rostro, pero que poseía el 100% de lo que Aidan nunca podría reclamar. Un hombre que había ganado el premio que Aidan había estado persiguiendo, a los 19 años. Desde el día en que Aidan debutó, la gente lo había considerado un sustituto de ese hombre. Aplastó el papel en la palma de la mano hasta que no quedó más que una bola destrozada. No dijo nada durante un instante. ¿Qué importa? Su risa era aguda, casi aburrida. Fue hace siglos. No significa nada. Se dio la vuelta sin mirarme.
Dio unos pasos. Entonces, justo cuando llegó a la puerta, se desplomó. De plano. Aidan, tal como su agente probablemente había deseado, estaba en el peor estado de su vida esta temporada. Todos asumieron que había sido hospitalizado por una ruptura amorosa. Saltó directo a la lista de tendencias. Cuando finalmente despertó, yo estaba en la habitación del hotel, empacando mis cosas. Escaneó el espacio. Nina estaba plantada a su lado, pero él no me vio. ¿Dónde está mi esposa?, le preguntó. Las manos de Nina temblaban de rabia. Le dio una bofetada. Fuerte. Más de una vez. El programa detuvo su producción. Indefinidamente. Nina vino a buscarme una vez. Ya lo había conquistado, pero seguía apareciendo en mi campo de visión, como si mi presencia fuera necesaria para que su amor se sintiera real. Como si, sin mí, su historia perdiera su esencia. Él empezó a cansarse de sus cambios de humor. Ella empezó a quebrarse ante su indiferencia. Empezaban a parecerse muchísimo a Aidan y a mí de entonces. Una vez que se calme la tensión, enfrentarán los mismos problemas que yo. Nina, en su ingenuidad, pensó que sería la excepción con Aidan. No lo fue. Ahora lo ha descubierto. Es por eso que, mucho antes de esto, en el programa incontables veces, en la vida real incontables veces, ella seguía intentando derribarme. Como la primera vez, cuando me tendieron una emboscada en ese avión, cuando estaba completamente desprevenida. Y luego, una y otra vez, buscando ese destello de dolor en mi rostro, absorbiéndolo. Era su prueba. Prueba de que no se había equivocado al elegir. Ahora ella estaba sentada justo frente a mí. La tormenta en ella ya se había extinguido, todo lo que quedaba eran ojos fríos y manos que temblaban lo suficiente para traicionarla. ¿Por qué ya no estás enojado?, preguntó. No respondí. Me levanté para irme. Ella se rió. Te voy a contar un secreto, dijo ella. Casarse con Matthew había sido una estafa. Pensó que podría animarlo, con el tiempo. Después de todo, le debía tanto a su familia. Si no hubiera sido por su padre, que lo sacó de ese sórdido apartamento que alquilaba por 800 libras al mes, Matthew todavía estaría pudriéndose en el último peldaño de la sociedad. Ella pensó que, como mínimo, él estaría obsesionado con ella. Porque Mateo había pasado toda su vida abriéndose camino hacia Roma, y Nina había nacido allí. Pero no lo era. Pensé que un hombre como él no podía amar a nadie, continuó. ¿Pero sabes lo que encontré después de casarnos? Todas sus contraseñas, eran 207. Al principio pensé que era el cumpleaños de alguien. Luego lo descubrí, era el número de la puerta de ese apartamento asqueroso. Resulta que la persona que lleva en su corazón fue quien lo amó en los peores días de su vida. ¿No es patético? De repente tuve días libres extra. Obtuve mi visa, empaqué mis maletas y me dirigí al aeropuerto. Me encontraba en el salón viendo un programa cuando alguien se sentó a mi lado, completamente cubierto con una gorra y una máscara. Aidan. Hablemos, dijo. A través de los amplios ventanales, el aeropuerto reflejaba una extensión perfecta de cielo azul. Estaba vestido de negro de pies a cabeza, más delgado de lo que recordaba. Una leve cicatriz le cruzaba la frente, aún en proceso de cicatrización. ¿Cuál fue tu verdadera razón para unirte al programa?, preguntó. Luego se respondió. No fue para recuperarme. Fue para verlo, ¿no? Y aún así, casarte conmigo, solo lo hiciste porque me parezco a él, ¿verdad? Mantuve mis ojos en el reloj, contando los días hasta el embarque. Jennifer, ¿te diviertes mintiéndome? ¿Tratando mis sentimientos como si fueran un número de circo? Lo interrumpí. ¿Sentimientos? ¿Hablas de sentimientos? Tú fuiste quien me hizo trampa. Tú fuiste quien juró que estabas loco por Nina. Tú fuiste quien me engañó para que entrara en ese programa solo para desprestigiarme. Solo te devolví exactamente lo que me diste. ¿Y ahora eres la víctima? Si yo todavía fuera la Jennifer que te amaba y te confrontara así, ¿te habría sentado allí y escuchado el final? Aidan, esta es tu propia línea, ¿recuerdas? Se lo devolví palabra por palabra. Algunas personas, dije, merecen ser traicionadas. Sonó el anuncio de la puerta. Me di la vuelta y me alejé. Cuando apagué mi teléfono, lo último que apareció en la pantalla fue un mensaje de Aidan. Voy a destruiros a ambos. Solo duele cuando cae sobre ti.
Esa siempre fue la filosofía de Aidan. Si Matthew y yo fuéramos arrastrados por el barro, él creía que yo regresaría arrastrándome. Lo que Aidan no podía desentrañar era esto: su venganza realmente se debía a mi marcha, o a que, durante todos estos años, cada vez que alguien de la industria lo veía, el nombre de Matthew no se quedaba atrás. Ese impulso de destruir, reprimido durante mucho tiempo, era ahora más fuerte que nunca. Hizo que todo el metraje del reality show sobre divorcios fuera reeditado desde cero y pagó a alguien para que armara una versión completa, en vivo y sin cortes. El día que lo dejó caer, eligió el momento con cuidado. El día exacto en que Matthew subía al escenario para aceptar un premio. La publicación de Aidan en las redes sociales fue solo una línea. Ella me engañó. Estamos divorciados. Internet explotó. Aidan y su agente pensaron que habían jugado esta mano perfectamente. Jennifer no es nadie. Matthew no tiene recursos reales. Su equipo no da abasto, dijo el agente. Por la mañana, las manos de Aidan temblaban de emoción. Ni siquiera había abierto sus redes sociales para ver el caos que había causado. Cuando alguien llamó a la puerta. Lo arrestaron. ¿Y su agente? El día que firmamos el divorcio, pensó que me estaba hundiendo en el dolor. Pensó que le había contestado el teléfono para medir mi valor en su corazón. Lo que él no sabía era que estaba reuniendo pruebas. El día que Nina me acorraló en ese avión, en el segundo que las ruedas tocaron la pista, la primera llamada que hice fue a Isabelle. Hace tiempo que sospecho que Aidan está evadiendo impuestos, le dije. Isabelle me explicó todo, cómo obtener pruebas y cómo presentar el informe. Luego me dio un consejo más. El proceso lleva tiempo. Más vale que lo des todo. Si quiere que estés en ese reality, ve. Síguele la corriente. Baja la guardia. Así lo hice. La venganza era el plan. Conocer a Matthew fue un accidente. El día que Aidan lanzó ese programa, completo y sin cortes, YouTube se iluminó. Los canales de comentarios lo analizaron cuadro por cuadro. Con las habilidades investigativas colectivas de Internet, y cada cuenta de chismes avivando las llamas, no pasó mucho tiempo para que la verdad saliera a la luz: los tramposos eran Aidan y Nina. Fechas, horas, lugares, todo coincidía. ¿Y mi reencuentro con Mateo? Pasó después de que ambos nos divorciamos. Un extraño accidente de tiempo y nada más. El día que mi avión aterrizó en el extranjero, usé la credencial del personal que me había pasado el asistente de Matthew para escabullirme detrás del escenario. El banquete de celebración ya estaba en pleno apogeo. Un director francés, sonrojado por el champán, se volvió hacia Matthew y le preguntó: ¿te atreves a hacer una apuesta? La música retumbaba en nuestros oídos. Matthew se acercó más y se tapó la oreja con la mano. ¿Qué clase de apuesta? El hombre se inclinó y susurró en francés. Estoy dentro, dijo Matthew. Perdió. Y aceptó el castigo sin protestar, con sus amigos rodeándolo y dándole fuertes golpecitos en la frente. Bajo la fría luz violeta, confeti dorado caía desde las vigas. Matthew se acercó a mí, caminando directo hacia el foco. Tenía un brillo tenue en los ojos, justo el suficiente para reflejar la luz. Uno de sus amigos se burló. Vamos, tío. Cuando te pisoteó ese caballo durante el rodaje, no hiciste ni un ruido, y ahora te damos un golpecito en la frente y estás a punto de llorar. ¿Estás actuando ahora mismo? Matthew ladeó la cabeza. Ocúpate de tus propios asuntos. Otro amigo miró hacia la entrada y arqueó una ceja. Parece que hay alguien aquí a quien le importaría si te duele, dijo. Mejor sácale provecho mientras puedas. Matthew pasó junto a ellos. A través de la multitud, nuestras miradas se cruzaron. Paso a paso, cruzó la habitación. ¿Cuál fue la apuesta?, pregunté cuando llegó a mi lado. ¿Cómo perdiste? Dijeron que la apuesta era si mañana vería al amor de mi vida. Dije que no. Perdí. Él me atrajo hacia sus brazos. Quería verla hoy. ¿Dulce? Años después, cuando Isabelle me oyó usar esa palabra para describir a Matthew, se rió durante 10 minutos. Cariño, ni hablar, dijo. Si Matthew aún fuera puro, no habría sobrevivido tanto tiempo. ¿Eso que en Internet llaman una mano inicial desastrosa? Para la mayoría, es una broma. Para Matthew, fue la vida real. Literalmente nació en un baño público. Nunca supo quién era su padre. Creció con su madre. A los 7, ya podía hacer la compra y cocinar. La vio emborracharse.
La vio ser golpeada una y otra vez por hombres que no se atrevía a dejar. Cuando sucedía, le aplicaba ungüento en los moretones. Se acurrucaba a su lado y le sostenía la mano hasta que se calentaba. La amaba. Sin condiciones, sin preguntas, porque era su madre. No fue hasta la secundaria que se enteró de que ella había estado destruyendo las familias de otras personas todo el tiempo. Siguió el rastro una vez, desde la escuela hasta la casa de un extraño. No se atrevió a entrar. Desde la puerta, oyó los gritos interminables e histéricos de una mujer. El hombre dentro permaneció frío, silencioso, casi cruel en su indiferencia. En los escalones de piedra del exterior, un niño estaba sentado encorvado, trazando líneas sin rumbo en la tierra, tratando de desaparecer. En ese momento, Matthew deseó poder morir en lugar de su madre. Más tarde, cuando el padre de Nina le dio su gran oportunidad, firmó un contrato de 10 años. La década más valiosa de su carrera, toda la riqueza que generó, cada centavo fue al bolsillo del padre de Nina. No podía irse. Trabajaba día y noche. Solo la multa ascendía a miles de millones. Nunca la pagaría en su vida. Nadie sabía cuánto dolor cargaba. Ese peor año, pensó en acabar con él. Toda su vida, desde su nacimiento hasta su muerte, fue como un largo acto de penitencia. En su pequeña habitación, en un viejo teléfono plegable, escribió una y otra vez los mismos 3 dígitos, 207. El dolor era insoportable. Se dijo a sí mismo, seguiré escribiendo hasta que deje de pensar en ella. Y entonces moriré. Ese momento nunca llegó. Cada segundo, cada minuto, ella todavía estaba allí. Ese año, la búsqueda de Nina por él dominó las listas de tendencias. Pensé que nunca volvería a buscarme. Por impulso, o tal vez solo por hambre de supervivencia, le dije que sí a Aidan. Necesitaba dinero. Necesitaba recursos. No quería estar solo en ese apartamento estrecho con un alquiler de $800. Un año después, Matthew vio que la noticia de mi matrimonio también era tendencia. Para entonces, el padre de Nina, el hombre que le había causado a Matthew su mayor deuda y su herida más profunda, se consumía, devastado por la enfermedad. Tras años de apretarle las cadenas, finalmente accedió a liberar a Matthew. Siempre y cuando te cases con Nina. Ayúdala a conseguir sus acciones. Luego podrás divorciarte y te dejaré ir. Matthew estuvo de acuerdo. Se casó con ella. Se divorció de ella. Entonces Nina lo quiso en un reality show. Fue entonces cuando vio mi nombre. Esa noche, bajo la lluvia, se dirigió al hotel de aguas termales. Cuando nos volvimos a ver después de tantos años, yo tenía en la mano un reloj inteligente que medía mi frecuencia cardíaca. Lo primero que le dije fue: «Tienes que usar esto». Estoy jodido, pensó Matthew. Ella puede ver a través de mí. Él no sabía cuánta deuda familiar tenías que pagar antes de ser libre. No sabía cuánta gratitud había que devolver antes de que estuviera limpio. Él solo sabía esto: en este mundo no existía el amor incondicional. Excepto con Jennifer, cuya única condición era que él fuera feliz. Ese año subí a la montaña con Aidan para hacer ofrendas para tener buena suerte. Cerré los ojos. Había un deseo, silencioso y privado, que nunca podría decir en voz alta. Deseé la felicidad de Matthew. Deseaba que todos pudieran ver a la persona que anhelaban ver. No importa cuántos años hayan pasado. El fin,